esto se sugiere también que se le diga al cliente, este es el alcance del proyecto, acuérdense que ya definimos el alcance. Si solicitas algún cambio, se va a llevar por este plan de cambios. Entonces, tú vas a solicitar algún cambio, el líder de proyecto va a cuantificar las implicaciones de tiempo o de costo. O sea, si me pediste antes 2 pisos, pero ahora van a ser 4. Perfecto, lo vamos a hacer, pero va a costar tanto y nos va a llevar el doble, el triple de tiempo o no tanto, ¿no? O sea, pero ya va a ser la cuantificación de las implicaciones. Se hace control de cambios. Se sugiere que se tenga un comité de cambios que digan, a ver, ¿quiénes van a ser los encargados de definir el cambio? Si hay una implicación de tiempo, si hay una implicación de costo, ¿quién tiene que firmar? ¿El sponsor, el cliente, el líder del proyecto? Ahorita vamos a ver ejemplos del documento, ¿no? Como que tienen que ver en el cambio, ¿no? Sí, los que tienen que ver con el cambio. El PM informa al cliente sobre el impacto. El PM dice si se realiza el cambio o no, si se aceptó por el cliente o si se aceptó por el sponsor, ¿no? El sponsor es quien da el dinero para el proyecto, y se documenta el plan, se ajusta el plan. Este es un ejemplo, es un diagrama de flujo, algo súper sencillo. Esto es algo de la vida real. Se cumplen las expectativas, sí, bueno, se valida el alcance y se aprueba. No, se hace solicitud del cambio, se realiza el cambio, no, se valida, sí, se documenta. Aquí, ojo, aquí yo definí las autorizaciones del cambio. El cambio, el alcance, las autorizaciones por el PM y por el VP, ¿no? Si el cambio afectaba el alcance, estas 2 personas tenían que autorizar el cambio. Este es el comité del cambio. Si el cambio era en el tiempo, las autorizaciones podían ser por el líder del proyecto. Y los cambios que no afectaran ni el tiempo ni el alcance, o sea, que eran de una coma, de un color, que no afectan el tiempo ni el costo, las iba a aceptar la asistente del líder del proyecto. Entonces ya esto es un plan de control de cambios. Tú ya no detienes la maquinaria por un cambio que está solicitando el cliente, que es muy sencillo, que lo pueden hacer, que no afecta, o no se lo vas a cobrar. No, me está pidiendo una coma, pues se la cobro, porque eso no venía como parte del alcance, no. O sea, sí hay que tener criterio para manejar este tipo de cambios. Ya se afecta el alcance, ya se afecta el tiempo, ya afecta el costo. Acuérdense de los 3 elementos, ¿ok?